Evangelio de hoy domingo 16 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta un mensaje desafiante. Un llamado de Jesús que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser dichoso. En este pasaje, encontramos la versión lucana de las bienaventuranzas y las lamentaciones. Un contraste radical entre la bendición de aquellos que confiaron en Dios y la advertencia para quienes ponen su seguridad en las riquezas y los placeres de este mundo. Jesús se dirige a sus discípulos y a una multitud que ha venido a escucharlo. La escena es significativa. Él desciende a un lugar llano, poniéndose al nivel de la gente, mostrando con su propia actitud la cercanía de Dios con los humildes y necesitados. No habla desde un trono, no se encierra en un templo, sino que se coloca en medio del pueblo, dispuesto a compartir su mensaje con todos. La primera bienaventuranza es para los pobres. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En la versión de Mateo, se habla de pobres de espíritu. Pero en Lucas la expresión es más directa. Jesús no dice que la pobreza en sí misma sea una bendición, sino que aquellos que dependen completamente de Dios, aquellos que no se aferran a las seguridades del mundo, son los verdaderamente felices. Este mensaje es revolucionario porque contradice lo que la sociedad considera éxito. El mundo nos dice que ser rico es lo mejor, que el dinero nos da poder y felicidad. Pero Jesús nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la confianza en Dios. Aquellos que son pobres y saben que dependen de Él, tienen el reino como herencia. Luego, Jesús proclama bienaventurados a los que tienen hambre y a los que lloran. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Quienes hoy pasan por necesidad, quienes enfrentan dificultades, no están solos. Dios ve su dolor y promete saciar su hambre y jugar sus lágrimas. Las lágrimas no son el final de la historia. Jesús nos promete consuelo, nos dice que nuestro sufrimiento no es en vano. Muchas veces, en medio de la tribulación, podemos sentir que Dios nos ha abandonado. Pero este pasaje nos asegura que Él está más cerca de los que sufren
y que su justicia se manifestará en el momento oportuno. Otra bienaventuranza nos habla de la persecución. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os expulsen, os insulten y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Seguir a Cristo no es fácil. En muchos momentos, quienes intentan vivir según el Evangelio son rechazados, incomprendidos o incluso perseguidos. Pero Jesús nos anima a no desanimarnos, porque nuestra recompensa será grande en el cielo. El contraste con las lamentaciones es impactante. Jesús advierte a los ricos, a los que están saciados, a los que ríen y a los que son bien vistos por todos. No es que la riqueza, la comida o la alegría sean malas en sí mismas, sino que pueden hacernos olvidar nuestra dependencia de Dios. Si ponemos nuestra seguridad en lo material, corremos el riesgo de alejarnos de la verdadera felicidad. El problema no es el dinero, sino el corazón. Una persona puede ser rica y generosa, usar sus bienes para el bien de los demás, pero también puede volverse egoísta y confiar más en su riqueza que en Dios. Jesús nos invita a examinar nuestra actitud. ¿Estamos viviendo para acumular o para compartir? Las lamentaciones son una llamada de atención. Nos recuerdan que la felicidad del mundo es pasajera. Quienes hoy disfrutan de riquezas y placeres, pero olvidan a Dios, pueden encontrarse con un vacío espiritual. Por eso, Jesús nos invita a buscar la verdadera alegría, la que solo Él puede dar. El Evangelio nos llama a vivir con un corazón desprendido. No significa que debamos rechazar todo lo material, sino que debemos usarlo con sabiduría y generosidad. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y estamos llamados a administrarlo para el bien de los demás. Jesús nos muestra que el reino de Dios tiene una lógica diferente. En el mundo, los poderosos son los que tienen dinero, influencia y prestigio. Pero en el reino de Dios, los bienaventurados son los humildes, los que confían en el Señor, los que viven con sencillez y amor. Este mensaje nos desafía a cambiar nuestra mentalidad. Nos invita a preguntarnos, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿Estamos buscando la felicidad en el dinero, el éxito y la aprobación de los demás? ¿O estamos confiando en Dios y viviendo según su voluntad? Jesús nos anima a ser valientes. Seguirlo no es fácil, implica renunciar a muchas cosas, cargar con nuestra cruz y enfrentar dificultades. Pero también nos promete que, si confiamos en Él, encontraremos la verdadera paz y la verdadera alegría. Vivir las bienaventuranzas es un desafío. Nos exige renunciar a la autosuficiencia, abandonar la búsqueda de seguridad en lo material, y aprender a confiar plenamente en Dios. No es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la vida verdadera. La promesa de Jesús no es solo para el futuro, sino para el presente. Quienes viven según el Evangelio experimentan desde ahora la paz que viene de Dios. Una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Las bienaventuranzas nos invitan a mirar más allá de las apariencias. El mundo puede decir que los pobres, los que sufren y los perseguidos son desgraciados. Pero Jesús nos dice que ellos son los verdaderamente felices, porque han puesto su confianza en Dios. Este pasaje nos anima a vivir con esperanza. Aunque las pruebas de la vida sean difíciles, si permanecemos fieles, Dios nos dará su recompensa. No estamos solos en nuestro camino. Él camina con nosotros y nos fortalece con su amor.
Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Cuando vivimos según su mensaje, experimentamos la profunda alegría de saber que estamos en el camino correcto, que nuestra vida tiene un propósito y que estamos construyendo algo que tiene valor eterno. Este evangelio nos desafía a hacer una elección: seguir la lógica del mundo o seguir la lógica de Dios. No podemos servir a dos señores. Si queremos ser verdaderamente felices, debemos aprender a confiar en Dios y a vivir según su voluntad, incluso cuando el mundo nos diga lo contrario. Las bienaventuranzas son una invitación a la conversión. Nos llaman a cambiar nuestra manera de pensar, a dejar de lado nuestras seguridades humanas y a confiar plenamente en Dios. Si lo hacemos, descubriremos una felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que somos amados por Dios. Seguir el camino de las bienaventuranzas no es una tarea fácil. Requiere valentía, un cambio profundo en nuestra manera de pensar y actuar. Jesús nos propone un estilo de vida radicalmente diferente al que el mundo nos ofrece. Mientras el mundo nos dice que la felicidad está en el poder, la riqueza y el reconocimiento, Jesús nos muestra que la verdadera dicha está en la humildad, la misericordia y la confianza en Dios. Las palabras de Jesús no solo nos invitan a una reflexión personal, sino también a un cambio en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Si realmente creemos en las bienaventuranzas, debemos ser capaces de ver el sufrimiento del prójimo y actuar en consecuencia. No basta con compadecerse de los pobres, los que lloran y los perseguidos. Estamos llamados a ser instrumentos de consuelo, justicia y amor en sus vidas. Cada bienaventuranza nos desafía a salir de nuestra zona de confort. La pobreza de la que habla Jesús no es solo una carencia material, sino una actitud de desapego, de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que debemos compartirlo con generosidad. Del mismo modo, el hambre y la sed de justicia nos impulsan a comprometernos con un mundo más justo, a no ser indiferentes ante el dolor de los demás. Cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, no se refiere únicamente a un llanto físico. Habla de aquellos que sienten el dolor del mundo, que no son indiferentes ante la injusticia, que llevan en su corazón el sufrimiento de los más débiles. Llorar con los que lloran es una manifestación de amor, de un corazón sensible y compasivo. Pero el mensaje de Jesús no se queda solo en la compasión. Es una llamada a la acción. Si vemos a alguien que tiene hambre, no basta con decirle Dios te bendiga. Debemos compartir nuestro pan. Si alguien está sufriendo, no basta con ofrecerle palabras de aliento. Debemos acompañarlo, ser presencia de amor en su vida. Las bienaventuranzas nos recuerdan que nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos. Dios nos ha puesto en el mundo para hacer luz, para reflejar su amor a los demás. Si vivimos encerrados en nuestra comodidad, si solo nos preocupamos por nuestro bienestar, estamos perdiendo la oportunidad de experimentar la verdadera felicidad, que viene de dar, de servir, de amar sin medida. Jesús también nos advierte sobre los peligros de la falsa felicidad. Nos dice, ay de vosotros, los ricos. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque podemos hacernos olvidar nuestra dependencia de Dios.
Cuando creemos que lo tenemos todo resuelto. Cuando confiamos más en nuestras riquezas que en el Señor. Nuestro corazón se resiste. Y nos volvemos insensibles a las necesidades de los demás. Del mismo modo, nos advierte sobre la risa superficial. Aquella que se burla del sufrimiento de los demás o que se basa en placeres efímeros. La verdadera alegría no se encuentra en el entretenimiento vacío ni en la búsqueda constante de placer, sino en una vida con sentido, en la paz que solo Dios puede dar. También nos dice, ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Es un llamado a la autenticidad. Si nuestro único objetivo es agradar a los demás. Si vivimos buscando la aprobación del mundo en lugar de seguir la voluntad de Dios. Estamos en peligro de perder nuestra identidad como discípulos de Cristo. La persecución de la que habla Jesús es real. A lo largo de la historia, muchos han sufrido por su fe. Pero también hay una forma más sutil de persecución. Cuando el mundo nos tienta a conformarnos, a diluir nuestra fe. A ser cristianos solo de nombre y no de acción. Mantenerse fiel a Dios en un mundo que promueve valores opuestos es un desafío. Pero Jesús nos asegura que vale la pena. Ser discípulo de Cristo implica nadar contracorriente. No significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino estar dispuestos a soportar dificultades por el bien del Evangelio. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, descubrimos que incluso en medio de las pruebas, Él nos sostiene y nos llena de una paz que el mundo no puede entender. El mensaje de Jesús no es solo una teoría bonita, sino una propuesta concreta para nuestra vida. Si realmente queremos seguirlo, debemos preguntarnos cada día: ¿estoy viviendo según las bienaventuranzas? ¿Estoy poniendo mi confianza en Dios o en las cosas del mundo? ¿Estoy siendo luz para los demás? Las bienaventuranzas no son solo promesas futuras. Son una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Quienes viven con un corazón desprendido. Quienes practican la misericordia, quienes trabajan por la justicia. Ya están experimentando la alegría del reino de Dios en sus vidas. Las bienaventuranzas no solo nos presentan una forma distinta de ver la vida, sino que nos muestran el corazón de Dios. Él no mira como el mundo mira. No mide el éxito por la riqueza ni por el reconocimiento, sino por la capacidad de amar y servir. Es un llamado a transformar nuestro interior, a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Cada palabra de Jesús es una invitación a vivir con los valores del reino de Dios, que a menudo son contrarios a los valores del mundo. Nos desafía a ser humildes en un mundo que exalta el orgullo, a ser misericordiosos cuando muchos optan por la indiferencia, a trabajar por la paz en un tiempo de conflicto y división. Las bienaventuranzas nos llaman a una entrega radical. No basta con conocerlas o admirarlas. Debemos encarnarlas en nuestra vida. Son un camino que nos lleva a la santidad, a la plenitud, a la verdadera felicidad. Sin embargo, recorrer este camino implica renuncias, sacrificios y decisiones difíciles. En un mundo donde se busca el placer inmediato y la comodidad, la propuesta de Jesús parece difícil de aceptar. Pero en realidad, su camino es el único que da sentido a nuestra existencia. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos está llamando a comprometernos con un mundo mejor.
No podemos ser cristianos pasivos, indiferentes ante la injusticia, el sufrimiento y el dolor de los demás. Nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas, en la lucha por la dignidad de cada persona. Las bienaventuranzas nos invitan a ser instrumentos de la misericordia de Dios. En un mundo donde muchas veces se busca la venganza y el castigo, Jesús nos dice que los misericordiosos serán los que recibirán misericordia. Esto no significa justificar el mal, sino responder con amor, con paciencia, con el deseo de sanar en lugar de destruir. Ser pacificadores no significa simplemente evitar los conflictos, sino trabajar activamente por la reconciliación, el diálogo y el entendimiento. En un mundo dividido por el odio y la violencia, Jesús nos llama a ser constructores de paz, a tender puentes, a promover la unidad en lugar de la división. Las bienaventuranzas también nos muestran que el sufrimiento, cuando se vive con fe, tiene un sentido. No significa que Dios quiera nuestro dolor, sino que Él está presente en medio de nuestras pruebas, dándonos fortaleza, sosteniéndonos con su amor. La vida cristiana no es una vida sin dificultades, pero es una vida con esperanza. Jesús nos asegura que, aunque el mundo nos rechace, aunque enfrentemos pruebas, si permanecemos fieles a Él, nuestra recompensa será grande en el cielo. El verdadero cristiano no busca la aprobación del mundo, sino la fidelidad a Dios. No se deja llevar por las modas, por las ideologías pasajeras, sino que se mantiene firme en la verdad del Evangelio. Sabe que seguir a Cristo implica ser diferente, incluso ser incomprendido, pero también sabe que vale la pena. Cuando miramos la historia de los santos, vemos que muchos fueron perseguidos, calumniados, incluso martirizados. Sin embargo, sus vidas reflejan una profunda paz y alegría, porque vivieron con la certeza de que estaban en las manos de Dios. La verdadera felicidad no está en el éxito material, en la fama o en el poder. Está en vivir con el corazón lleno de Dios, en hacer su voluntad, en amar sin medida. Cuando entendemos esto, nuestra vida cambia. Aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para crecer, a encontrar gozo en el servicio, a confiar plenamente en el Señor. Las bienaventuranzas son un llamado a vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Nos recuerdan que esta vida es pasajera y que lo único que realmente importa es cómo hemos amado, cómo hemos servido, cómo hemos sido fieles a Dios. Si realmente creemos en las palabras de Jesús, nuestra vida debe reflejarlo. Debemos ser testimonio vivo de las bienaventuranzas. Mostrar con nuestra manera de vivir que el Evangelio es verdad. Que seguir a Cristo es la mayor bendición que podemos tener. Que cada día sea una oportunidad para vivir con un corazón puro, con un espíritu generoso, con una confianza inquebrantable en Dios. Que nuestras palabras y acciones reflejen su amor, su paz y su alegría. Y que, al final de nuestro camino, podamos escuchar de sus labios: Bienaventurado, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.